Amén. El día de hoy vamos a estudiar la palabra. En la mañana nos quedamos en una palabra de promesa tremenda del Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. ¿Cuántos escucharon la palabra en la mañana? La que compartimos. Amén. Qué bueno. Sí, pues aquí estuviste, lo tuviste que oír. Claro, los que se congregan ahorita en la tarde, que de alguna manera no hayan escuchado la palabra de la mañana, si no la escuchó, hoy vamos a hablar, vamos a darle continuación. Nos quedamos en esa palabra, le estaba comentando al hermano Raúl, eso fue una revelación para mí, hermano, que creas que fue estudio. Sí, estudié el caso de la mujer, de la Sotán, de la ley de los celos, todo lo que compartimos en la mañana, y de las aguas amargas. Pero después de las aguas amargas, el padre entre semana me dijo de Marcos 16, del 15 al 16, precisamente porque las noticias nos están llenando otra vez de miedo, ¿verdad? Están tratando de llenar la mente de miedo. El supuesto profeta, porque es falso profeta, Bill Gates, ya anunció, primero trae un pleito con Elon Musk, porque Elon Musk es uno de los promotores de la moneda, de las criptomonedas. Y Elon Musk es según lo que dicen por ahí, es el segundo multimillonario el segundo más rico de todo el mundo. Y trae un asunto entre ellos. Y una de las cosas que anunció es que las criptomonedas van a desaparecer, que ni se metan, dijo Bill Gates. Porque toda su riqueza en realidad no está en criptomonedas, su riqueza en realidad está en computación y todo lo que él vende. Por eso dijo, lo que en realidad funciona es lo que yo hago, no lo que hacen otros. Claro, está haciendo publicidad a su negocio. Y lo otro que dijo es, él es el mayor terrateniente del mundo. Empezó a comprar tierras en Estados Unidos, todas las tierras productivas son de él. Está sembrando maíz, sorgo, papa, sobre todo papa en Estados Unidos. Y muy pronto quizás vayamos a estar comiendo papa, si no es que ya, pero de la que están modificando genéticamente, y diferentes proyectos. Este hombre, además de eso que dijo sobre que esta pandemia que acaba de pasar no es nada comparable a la que viene. Eso estará en noticia mundial, no es algo que estoy inventando. Él en esta semana dijo que la siguiente pandemia no es nada comparable a esta que pasó. La que sigue, esa sí va a ser devastadora. Que el Señor lo reprenda. Amén. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda, sus palabras caen a tierra, porque solamente las palabras del profeta de Adonai son las que no caen a tierra. Así se dijo de Samuel, que la palabra que hablaba Samuel, ninguna de sus palabras caía a tierra, pero era profeta de Adonai. Profeta del Señor. Pero este no es un profeta del Señor. Sí, pues ¿de quién más? Dijo que la siguiente pandemia, bueno, escuchando eso, y luego la otra noticia, que la siguiente oleada, y por alguna razón nos encontramos Iván y yo en un lugar, y me estaba diciendo Iván, dice, le pregunté qué hay con el rebrote que traen de cómo está el asunto. Dijo, está bien debilitado, pastor. Está muy debilitado, ya no es el virus al que nos enfrentamos la vez anterior, está debilitado. No, por eso no hay que temer. Los casos que llegan en realidad se recuperan y es bien pronto. Porque está ahí en un hospital donde le llegan todos eso. Gloria a Dios.
Sí me dijo que hay un virus, y eso para que usted tenga cuidado, de hepatitis fulminante. Y viene de comida de la calle. Comida que se vende en la calle. Las personas se enferman como si fuera algo gastrointestinal y de repente no duran mucho. Muchos que sí la pasan, que duran mucho con muchos problemas de diarrea, vómito y terrible, pero ya empiezan a hacerles exámenes y nada, que traen un virus de hepatitis. Dijo, ese sí anda. ¿Qué hay que hacer? Comer en casa, comer lo más sano posible y limpio, lavar bien todo lo que nosotros comemos en casa. ¿Es mucho mejor, amados? Mucho mejor. Gasta menos. El virus ese. Y en la otra noticia, que hay casos en Dallas de la viruela del mono. Me da risa, amigos. De la viruela del mono. Sí, la siguiente, está el rebrote de viruela, pero es viruela del mono. Entonces, escuchando esas cosas, me vino de parte de Adonai esta palabra. Dijo, pues en este tiempo se va a cumplir mi palabra de Marcos 16, 15 y 16. Del pueblo que lo crean, de mi pueblo, se va a cumplir para ustedes. Marcos 16, una palabra muy predicada en el cristianismo. Aleluya. Nunca pasó por mi mente que tenía relación con las aguas amargas hasta que lo estaba compartiendo. 16, 15 y 16 y en adelante. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y esa era cosa mortífera, las aguas amargas que amargaban, pero aquel que no tenía maldad, ni había caído en el pecado del adulterio de la mujer sotá, que sotá significa la que se desvió, la adúltera, la sotá, y era la relación, pero dice aquí, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el Padre? Entonces tenemos que regresarnos al cristianismo, donde hacíamos esa clase de predicación del evangelio, y a como lo entendíamos. No. Llegó el momento de que entendamos bien cuál era el evangelio que se predicó cuando Yeshua andaba aquí. ¿Cuál era ese evangelio? La palabra evangelio del hebreo es besorá, que significa las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias que Yeshua dijo que continuaran enseñando? La gran noticia era que el Mesías, que Israel había estado esperando, ya había llegado, había muerto como estaba profetizado por Isaías 53, y había resucitado de entre los muertos. Esta es la buena noticia, que el Mesías vino, estuvo entre ellos, murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Esa es la buena noticia. Gloria a Yahvé. Y al venir el Mesías y cumplir muchas de las profecías, faltan algunas que se cumplan de él, pero muchas de las profecías, al cumplirlas, aleluya, era precisamente que el pueblo se diera cuenta que esa era la besorá, esas son las buenas nuevas, que ya Yeshua cumplió con todo lo que le había dicho el Padre para la restauración de Israel.
Pero ¿cuál era ese evangelio, amados? El evangelio que hoy se predica en las calles, porque hoy tienen una, donde quiera, ya que pasó la pandemia, ahora sí la gente está saliendo a las calles. Sí, nos decían los testigos de Jehová cuando nos encontraban y platicaban con nosotros. Muchas veces no platicaban, en realidad discutían, y nosotros éramos muy buenos para entrarle a la discusión. Sí, ellos decían, pero ustedes no van casa por casa como nosotros. Y es verdad. Sí, cuando estábamos en el cristianismo, no íbamos casa, algunas veces sí lo hacíamos. Sí, y yo le decía, pues equivocado, porque nosotros sí lo hacemos. Nosotros vamos también casa por casa y tocamos las puertas y hablamos el evangelio en ese tiempo, de la manera como lo creíamos. Sin embargo, el evangelio que salió de Jerusalén, de Israel, de Sión, el verdadero evangelio del que dijo Yeshua, no es el evangelio que hoy se está predicando. El evangelio que se está predicando hoy es un evangelio mezclado con todas las enseñanzas de Roma. Y Roma tiene mucho metido dentro de la verdad, pero una verdad contaminada al final es la semilla de la serpiente. La serpiente le dijo a Adán y a Eva, primero a Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso fue lo que le dijo? No. Eso no fue lo que dijo. El Eterno dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, pero no del árbol de la confusión. Sí, del bien y del mal. De ese árbol no comas. Y la serpiente dijo una verdad, porque sí era cierto que no debían de comer, pero solamente de un árbol. Y ella le agregó de todo árbol. Ese es el evangelio hecho en Roma, que tiene verdad y tiene mentira. Tiene cosas que están bien y cosas que están mal. Y si la gente se le sigue enseñando ese evangelio, ¿de qué sirve seguir predicando que la gente se debe salvar del pecado, que se debe arrepentir, si siguen conectados con Roma, si siguen conectados con todo lo que Roma enseña? Amén. Sí. Roma dice que el nombre verdadero, el nombre del Señor es Jesús. Pero el evangelio que se predicó en el primer siglo, cuando Yeshua estaba aquí en la tierra, era uno donde se conocía que su nombre es Yeshua. Mateo 1:21, apareció el ángel a María y le dijo, y le pondrás por nombre Yeshua. No le habló en español, ni le habló en francés, ni le habló en inglés, Jesus, ni tampoco le habló en español Jesús, porque no existía el idioma español en ese tiempo. Pero lo que sí existía es el hebreo. Y cuando el ángel se le apareció a Miriam, que es el verdadero nombre de María, le dijo, y le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Porque Yeshua sí significa salvación. Aleluya. Ese es el evangelio que Yeshua habló, que se tenía que predicar hasta el fin del mundo. Si hacemos una evaluación para el evangelio que se está predicando, ¿es el mismo evangelio? No. Por eso estamos hablando de la restauración de todas las cosas en el último tiempo, y se necesita entender que el verdadero evangelio lleva también un nombre, el nombre de Yeshua. Para que haya salvación verdadera en el corazón, se debe de volver al verdadero nombre. Es entonces que se debe de predicar en el nombre de Yeshua. Gloria a Yahvé. El evangelio hecho en Sión, en Jerusalén, en el primer siglo, era un evangelio donde la gente se reunía en el día de Shabbat para adorar, como el verdadero día del Señor. No se reunían el domingo, en el primer día de la semana.
porque para empezar el primer día de la semana, y que todo el mundo sabe que el primer día de la semana es el domingo, el primer día de la semana era para comenzar todos los trabajos seculares. Es el primer día de la semana, el Yom Rishon, en hebreo, Yom Rishon, primer día de la semana, o la cabeza de la semana, el domingo, todo el mundo sabe eso. Pero no era el día de adoración que el Padre había seleccionado. Yeshua se reunió siempre en Shabbat, siempre en Shabbat. Y es en un Shabbat que él habla de las buenas noticias. ¿Y de qué manera se va a manifestar las buenas noticias? En Lucas capítulo número 4. Lucas capítulo número 4, versículo número 16 en adelante. Es la profecía de Isaías 61. Amén, amén. Lucas 4:16, ¿lo tenemos? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de Shabbat entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. O sea, para él era una costumbre siempre estar en el día de Shabbat en la sinagoga. Si todos viéramos lo que es Yeshua, dijo, me dices maestro y no me quieres obedecer, entonces no soy tu maestro. El cristianismo le dice maestro, señor. Si me dices maestro, si me dices señor y maestro, maestro y señor, y no quieres obedecer mis palabras, él nos enseñó con el ejemplo. Siempre en Shabbat está reuniéndose, siempre en Shabbat está sanando enfermos, siempre en Shabbat respetando lo que el Eterno dijo, porque el Eterno, que es su Padre, dijo que el día de Shabbat es el día de él. Conforme era su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar el Evangelio, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Tratando de volver a bajarlo en lugar de entender que él es el ungido, el Mashiach, porque el Mesías es el ungido. Por eso el texto de el Espíritu del Señor, porque me ha ungido. Me ha ungido para que se cumplan estas buenas noticias. El evangelio hecho en Sión, hecho en Jerusalén, es un evangelio que dice que el día de la reunión es Shabbat. Mientras que el evangelio de Roma sigue diciendo que por su autoridad apostólica que tiene, ellos tienen el poder para cambiar el día de adoración de sábado a domingo. Y eso es verdad, no tiene ninguna autoridad para hacerlo. No hay ni una sola. Sí, pero los judíos estaban bien desviados, y los judíos acá, y los judíos allá. No todos, porque Pedro era judío, Juan era judío, los 12 apóstoles eran judíos, porque para el tiempo que Yeshua está con ellos, eran judíos, se les decía judíos, aunque sean israelitas, se les decía judíos. Yeshua es de la tribu de Judá, él es el león de la tribu de Judá. Aleluya. Léalo en Apocalipsis capítulo número 5:5. 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que es Yeshua, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y él es el Cordero.
que puede tomar el rollo. Y es el león. Yeshua es el cordero y el león. Todo eso está en el versículo. Amén. Yo pienso que el cegamiento está por causa de la rebeldía. Siguen ciegos. Y en esta semana alguien me mandó este versículo: ciegos y guías de ciegos. ¿Cómo pueden guiar a otros? Porque si ellos mismos van a caer en el hoyo. El día de hoy solamente trataré esas dos cosas. Pero es cierto que todos los judíos en realidad están en contra de Jesús. Lo dije de esa manera para que aquellos que dicen, pero su nombre es Yeshua. No. ¿Es cierto? No. Ya dije de los apóstoles. Pero mire esta cita bíblica que es el segundo viaje, Nicodemo, que es inclusive sacerdote. Y si usted lee los primeros capítulos del libro de los Hechos, se va a dar cuenta que dice en el capítulo número 6, y muchos sacerdotes obedecían a la fe. Fariseos que se convertían. Entre esos 3,000 se convirtieron fariseos, sacerdotes del templo. Recordemos que el Sanedrín era formado por 70. Era el Sanedrín era la máxima casa de juicio en Israel, donde se decidía qué hacer con una situación u otra de personas, si habían delinquido, si habían hecho mal, de acuerdo a la Torá. Pues de ellos había muchos que obedecían a la fe. ¿Obedecían a la fe de qué? De Yeshua, no de Jesús. Gloria a Yahvé. Vean el capítulo número 21 conmigo. Y ahí encontré una palabra que hoy se utiliza. Capítulo 21 del libro de Hechos. Pablo, después de me parece que este es el segundo viaje. Pues el mismo Pablo es convertido. Pablo, judío, de la tribu de Benjamín, pero al final judío. Este capítulo está muy hermosísimo. De hecho, vamos a leer Hechos 21. ¿Sí? Y vamos a leer del versículo 17 en adelante, para no tener que leer todo el capítulo, pero sería muy bueno, mis amados, que leyéramos otra vez el libro de los Hechos y nos demos cuenta cómo era este evangelio que los apóstoles siguieron predicando y que la iglesia crecía y se multiplicaba. Era un evangelio de poder, de unción, de maravillas, de milagros. De hecho, el cojo del capítulo número 3 del libro de los Hechos dice que él se levantó en el nombre, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Yeshua. Se levantó y saltó y entró danzando y alabando al Señor. Ese es el evangelio hecho en Sión, no hecho en Roma. Entre menos mentiras siga creyendo, entre menos mentiras crea el que es oveja del Señor y se aleje de las mentiras de Roma, más gloria de Dios va a haber. Más milagros se van a manifestar. Hechos 21:17, cuando arrestaron a Pablo, dice aquí la escritura, Hechos 21:17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, que era el líder de la congregación en Jerusalén. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado. Cuando habla ancianos, hermano, ¿usted de qué eran los ancianos de la congregación evangélica pentecostés del primer siglo? ¿O eran los ancianos de Israel? No había una iglesia con el nombre de Santísima Iglesia de la Santa de los Santos Pentecostales.
de la santidad pentecostal. No había asambleas de Dios. No había metodista, reformado, luterano. Luterano, no. Era un solo cuerpo, judío y gentil. Ese es el evangelio hecho en Sion, en Jerusalén. Es el verdadero evangelio. Ahora, fíjese qué pasó. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que había hecho entre los gentiles por su ministerio. Recuerden que en el capítulo número 19 fue a Éfeso, y en Éfeso se convirtieron todos los brujos, chamanes, y quemaron un sinnúmero de libros de brujería, hechicería, y se convirtieron los de Éfeso, que fue una de las cosas en los capítulos anteriores, 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y les dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Sí, y en la forma de predicación del evangelio el día de hoy dicen: no, los judíos están destituidos, son los que mataron a Jesús. Ese es el evangelio hecho en Roma, que quiere traer una semilla de odio contra el pueblo judío. Pero muchos judíos en el primer siglo estaban creyendo en el evangelio hecho en Sion. Ahorita vamos a seguir. Y todos son celosos de la Torá. ¿Por qué no les prohibieron? A ver, ¿por qué Pedro no les prohibió? ¿Por qué Jacobo, que era el líder aquí? ¿Por qué Jacobo no dijo: no, dejen de guardar la Torá? La Torá no es para ustedes. La Torá ya pasó. Ya Yeshua murió y resucitó. Ya todo se acabó. No tenemos que hacer nada. Es el evangelio de la gracia y se acabó todo. ¿Por qué nunca les pusieron un alto? ¿Por qué inclusive Pablo nunca les dijo a los judíos que se convertían: dejen de guardar el sábado? ¿Por qué? No podía hacerlo. ¿Por qué? Porque nunca se ha abolido el sábado, nunca se han abolido las fiestas del Señor. Yeshua mismo lo dijo en Mateo 5:17 en adelante: no penséis que he venido a abrogar o a abolir la ley ni los profetas. No he venido a abrogar, he venido a darle plenitud de interpretación. Sigo leyendo, tremendo lo que sigue, ¿no? Dice 21, dice: y todos en el 20, y todos son celosos por la Torá. A nadie se le prohibía guardar la Torá. Y hoy el evangelio que se predica es: no escuches a los judaizantes, porque nosotros los que predicamos esta verdad del evangelio hecho en Sion somos judaizantes, siendo que no entienden que el término judaizante es uno que practica la Torá en su casa, no uno que anda compartiéndola a los demás que crean en la Torá. No, el término judaizante es para aquel que guardaba el Shabbat. Específicamente, para aquel que en su casa guardaba el Shabbat, se decía: ese es un judaizante. Sácale la vuelta porque es judaizante. No porque andaba predicando los asuntos judíos. No. Es una interpretación totalmente errada que tiene hoy los que predican el evangelio. Y eso se lo dicen desde el púlpito, y la gente como ovejitas de esas que todo lo que le digan eso: sí, amén, no hay que creer en esos que nos quieren cambiar el evangelio verdadero por otro que no es, cuando ellos están en el que no es. Sí, aleluya. Cuando viene Jesús hay muchos sotaneros. Sí, 21. Pero se les ha informado, escucha, en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moshe, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque verán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligaciones de cumplir voto. Tómalos contigo y purifícate con ellos. Purifícate con ellos, ¿sabes qué era? Ve y haz un mikvé. Sumérgete
haz un bautismo y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. ¿Acaso estos que eran los líderes, los ancianos, iban a dar un consejo en contra de la Torá, hermano? O sea, mira, vamos a encubrir tu pecado, Pablo, como diciendo, vamos a encubrir tu pecado, vamos a hacerles creer que tú sí eres judío para que no te haga nada. ¿Tú crees que iban siendo líderes? Siendo el líder de la iglesia de Jerusalén, aquí Jacobo, que otros le dicen Santiago, pero no es el nombre verdadero, es Jacob. Jacobo iba a estar de acuerdo, siendo el hermano del Señor, a que mintiera Pablo, más en el templo del Señor. Lo que ellos están diciéndole es simplemente porque se han levantado rumores falsos de Pablo. Dice, purifícate con ellos y paga sus gastos. ¿Hasta dónde van? Ahí está hablando del voto nazareno. Sí. Ellos, de hecho, los que iban a ir a purificarse con ellos eran que iban ya a terminar el voto nazareno. De hecho, y hoy en esta paracha de eso se trata también, ¿verdad? Y todos comprenderán que nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Por qué específicamente de estas cosas? Porque son las cosas que hacían. Los gentiles que se están convirtiendo eran idólatras, eran fornicarios, comían ahogado y comían sangre. Pero entonces ellos tenían que decirle, esto es lo que les hace falta. Y en Hechos 15 dice que después de todo, cuando hicieron la carta en ese concilio de Jerusalén, cuando hicieron la carta dijeron, nada más vamos a decir esto. Y en los versículos de 15 a 21 en adelante dice, porque ellos, todos los gentiles, porque ellos en cada Shabbat escuchan a Moisés. O sea que los gentiles que se convertían se reunían en el día de Shabbat y escuchaban la Torá, como nosotros estamos haciendo, enseñando la Torá los días de Shabbat. Y cuando ellos escuchan a Moisés, entonces lo que les falte lo completan. Amén. Ok. Dice después, versículo 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, ok, ya eso le leí, 26, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando habían de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verme en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos en contra del pueblo. En verdad enseñaba contra el pueblo, cuando en Romanos capítulo número 11 dice de que Dios no ha desechado a Israel. Es una mentira. Lo que a ellos les sembraron fue una mentira para levantarse contra Pablo. Dijo, enseña contra el pueblo, enseña contra la Torá y contra este lugar. Todo lo contrario, es una mentira terrible. Y además de estos ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Y luego sigue la razón, porque antes habían visto con él en la ciudad Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo, pero no lo había metido él, simplemente porque lo habían visto. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, terrible, lo querían matar. ¿Pero quiénes? ¿Los que eran de la misma fe? No, los que eran de la misma fe dijeron, haz esto para que se baje el problema que traen entre ellos, pensando mal de ti. Después dice, y procurando ellos matarles, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo, ya lo tenían bien golpeado,
Entonces llegaron, aquí se cumplió la palabra que le dijo Yeshua, que era necesario que sufriera por él. Entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia en la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Pablo ya estaba hablando en griego. ¿No eres tú aquel egipcio? Le preguntaron: ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Si quieres saber dónde viene la palabra. ¿Qué fama tenía? La palabra sicario, y la consulté en el griego, y sí está en el griego, en el original griego sí está la palabra sicario, o al menos de los manuscritos que tenemos en griego, dice sicario. Es una palabra griega que significa asesino. No cambiaron mucho. No. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Era un gran maestro, estrictamente conforme a la Torá de nuestros padres, celoso de Elohim, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, también testigo al sumo sacerdote y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, y ya le relata toda su conversión, Pablo estaba en contra de la Torá. No, Pablo está mintiendo, es que es celoso por la Torá, tampoco. Pablo está diciendo: yo ya no soy judío, por eso le enseño a todo el mundo que haga lo que quiera con su vida, y que simplemente crean en el Mesías y se acabó y no hay nada. Así se enseña. Eso es lo que se enseña. Ese no es el evangelio hecho en Sion, amados. Ese es el evangelio que se hizo en Roma. Voy a terminar con esto. Hay mucho más que decir sobre el verdadero evangelio, demasiado. Me encontré una persona que en la primera vez que vino el apóstol estuvo con nosotros. De hecho, traía su chofar, siendo que ni siquiera conocía todavía de todo este modelo. Y el apóstol le dio palabra bien tremenda. Y anduvieron un tiempo caminando en esta revelación, pero nunca quisieron cortar el cordón umbilical de Roma. Y llegó el momento que llegaron a decir: es lo mismo. Es lo mismo decir Yeshua que Jesús. Es lo mismo guardar el sábado que el domingo. Es lo mismo. Después de todo lo respalda los milagros, las maravillas, la liberación, etc. Un día me lo encontré a él y a la esposa en el ESMA. Y cuando me lo encontré me dijo: pastor, por favor, ore por mí, porque vamos a ir a orar por 3 embrujados, embrujadas que están en no sé qué lugar. Y yo le dije: mira, ¿y de qué sirve que ore por ti si los vas a liberar en el nombre de Jesús? ¿Qué les vas a enseñar después? ¿Les vas a enseñar que el verdadero evangelio se dice, en el verdadero evangelio se dice Yeshua? ¿Les vas a enseñar que tienen que salirse de Roma?
¿Les vas a enseñar que tienen que guardar el Shabbat? Porque si solamente vas y los liberas, quedó inconcluso el trabajo. Ni a medias. Ni siquiera un cuarto del trabajo. El ir y echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y los demonios se van. ¿Por qué? Porque de alguna manera la persona todavía tiene la ignorancia del verdadero nombre. Pero ¿de qué sirve ir con una revelación, con un evangelio hecho en Roma, si después la gente se sigue quedando en lo mismo? Dice la palabra en Marcos, Yeshua hablando dijo: buscan un prosélito por cielo y tierra. Los fariseos, había 14 clases de fariseos, pero varias de ellas que no creían en él. Van por cielo y tierra. Aquellos fariseos que eran legalistas y creían más en los mandamientos de los hombres que en los mandamientos del Eterno. Van por cielo y tierra buscando un prosélito y lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Ay, Padre. Por eso, mi hermano, hemos estado echando el fundamento 1 año, porque el Padre ha tratado conmigo también en 1 año, y en otro año, y en otro año, y poco a poco, gracias al Padre que ha tenido misericordia de nosotros, Amén. y nos tiene aquí, y nos libró de la muerte. Aleluya. ¿Para qué nos dejó? Para que sigamos diciendo: está bien, pues crees en Jesús, ni modo, está bien, síguele haciendo lo que estás haciendo, está muy bien, está excelente. No, tenemos que comenzar a entender que el fundamento que hemos echado por años hay que seguir manteniéndolo, porque si el fundamento no estuviera en su lugar, ¿qué habría de hacer el justo? Dice el Salmo 11, no se puede. El justo es el Todopoderoso. ¿Qué va a hacer el justo, el Todopoderoso, si no hay un fundamento bien echado? Si no se cae la casa. ¿De qué sirve seguir creciendo y tener iglesias de 10,000, 50,000? O de la cantidad que tú quieras. Y decir que estamos predicando en las calles y que andamos tocando las puertas, si no enseñamos el verdadero evangelio hecho en Sion, hecho en Jerusalén, el que predicaron los primeros apóstoles, un evangelio de arrepentimiento y de volvernos a obedecer los mandamientos del Todopoderoso. No hay un fundamento verdadero, porque se convierten, se salvan, piensan que solamente es salvación del pecado, salvarse del infierno, y es todo lo que entienden. Pero aquí no es tanto el infierno, hay que ser salvados, como dijo Pablo en el capítulo número 3, 4 y 5 de Romanos: ser salvos de la ira de Dios, de la ira de Yahvé. Eso es ser salvo. Hay gente que le tiene miedo al infierno. El infierno no es el problema, el infierno es que el Eterno esté enojado con la persona. Ese es el problema. Ser salvos de la ira que viene, de la ira venidera, de la ira de Dios. Y entonces la gente entiende que nada más se tiene que arrepentir del pecado para poder ir al cielo. ¡Error! Porque el cielo solamente está preparado para el que se muera físicamente, para que después venga con el reino a establecerse en la tierra. Porque el verdadero reino se va a establecer en esta tierra. Se va a establecer en la tierra. Nosotros no iremos al cielo a permanecer eternamente en el cielo. No, el cielo va a bajar a establecerse en esta tierra. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Entonces el verdadero evangelio que tenemos como fundamento verdadero, apostólico y profético, es el hecho en Sion, el hecho en Jerusalén, el que predicaron los apóstoles, el que se tiene que restaurar,
¿Para qué? Para que venga el avivamiento del tercer día. Ahora nosotros somos muy afortunados. Acabo de oír hace unos días en un programa de Sid Roth, un judío mesiánico que tiene un programa muy importante en Estados Unidos que lo miran miles y miles de personas, millones de personas. Invitó a un pastor gentil convertido. Dijo, pero tú dices que tienes la clave para el avivamiento mundial y para que todo mundo pueda ser sanado. Dinos cuál es esa clave. Y entonces el pastor dijo, la clave está en Génesis 12:3. Bendeciré al que te bendiga, maldeciré al que te maldiga. El pueblo que empiece a amar a Israel es el que va a entrar en el avivamiento del tercer día. Eso es lo que el apóstol ha estado predicándonos y enseñándonos desde hace mucho, y hay un pastor que lo acaba de descubrir. Gloria a Yahvé. El verdadero evangelio también tiene amor por Israel, amor por el pueblo judío, amor por la Torá, amor por el Shabbat, amor por las fiestas bíblicas. Ese es el verdadero fundamento que tiene que tener la iglesia para que venga el avivamiento del tercer día. Y estamos cerca del avivamiento del tercer día, y el Eterno ha trabajado contigo, conmigo, y ha estado fundamentando la verdad, que no se vaya, que no te la roben, porque Satanás ha estado trabajando para que te roben la verdad, para sacarte, para que no continúes, para desviarte del camino. En la mañana hablamos que primero te desvía y luego hace que te seas rebelde, y luego de ser rebelde te acuestes con el otro que no es el verdadero esposo, y luego después te quedes contaminado para que no te levantes. Es el trabajo de Satanás. Pero llegó el momento de revertirlo todo, de salir de la inmundicia y empezar a caminar. Nos enviará agua limpia sobre nosotros, lavará nuestras inmundicias, y Él será el Elohim del pueblo. Él será el verdadero Yahvé, el que está con nosotros, el que nos llena de poder, de unción, de maravillas, de su presencia y de todo lo que es el verdadero evangelio hecho en Sion. Amén. Todo lo que estoy hablando es cosas que Satanás ha tratado de robar, y lo sigue robando a aquellos que no se afirman. Pero yo prefiero seguir luchando y batallando porque esto continúe, porque de paso va el alma mía y el alma de mi casa y el alma de México. Gloria a Dios. Yo quiero que México, que usted y yo estemos en el reino que viene. Amén. El reino que viene es uno que es el Shabbat de milenios. Si guardamos el Shabbat de la semana, estamos entendiendo lo que es el Shabbat de milenios. Y entrar en el Shabbat de milenios no va a entrar el cristianismo hasta que salga de Roma. Apocalipsis 18:4. Salid de ella, de la Babilonia, de la ramera. Salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis parte de sus plagas, para que no seáis partícipes de sus pecados, primero, y no recibáis sus plagas. Amén. Que Adonai lleve esta palabra a mucha gente que necesita oírla, porque el fundamento tiene que ser bien fuerte, y es una guerra constante. Hay muchos que están en contra de esto, porque es en realidad detrás de ellos cada uno que no quiere que esta verdad se siga hablando, porque piensa que va a tener la victoria. Pero te voy a decir algo, que el libro dice que al final el Eterno tendrá la victoria junto con su pueblo. El libro lo dice. Por eso empezamos hablando del pacto. Este pacto es un pacto poderoso, es el más poderoso, el único pacto poderosísimo, el pacto de la sangre de Dios. Eso tampoco se enseña. Simplemente participan del pan y de la galleta y del jugo y piensan que es todo. Esto es más profundo que solamente eso. Aleluya. Vamos a poner una pie y le damos la gloria al Padre. Gracias, Padre, por la oportunidad de poder estudiar juntos tu palabra, poder ser edificados. Gracias porque el día de hoy has derrotado muchos pensamientos que el enemigo ha tratado de sembrar, muchas semillas malignas
hoy han salido mientras estoy hablando la palabra. Te doy la gloria y la honra, porque tú eres el verdadero, el Santo de Israel, y tu palabra es la verdad. Y hemos estado hablando de tu palabra para retornar y para que el fundamento esté firme y fuerte, porque eso es lo que sostendrá el avivamiento que viene, que aún está esperándonos, y no vamos a dejar que espere demasiado. No hagáis velar el amor hasta que quiera, como dice tu palabra. Llegó el momento, Abba, de que este pueblo esté listo y preparado para sostener a la cantidad de personas que van a venir con hambre, y que le podamos dar palabra verdadera, que le podamos dar verdad del cielo, pan verdadero del cielo, verdadera revelación que es la Torá. Gracias, Yahvé maravilloso. Tú eres el eterno Elohim de Israel. Bendice a tu pueblo con fundamento y con gracia y gloria y favor. Llénalo de tu unción y de tu presencia. Llénalo de tu Ruach HaKodesh, para que estos días seamos testigos fieles de tu verdad, de la Besorá, del verdadero evangelio hecho en Sion y no en Roma. En nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Declaro la bendición de Yahvé. Yivareje Adonai beishmerecha, Yaer Adonai panavelecha bijunecha, Yisa Adonai panavelecha, veasem lecha shalom. Que Yahvé Adonai te bendiga y te guarde. Que Yahvé Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Yahvé Adonai alce su rostro y ponga en ti su shalom. Amén. Shalom, shalom. Bendiciones para